Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿Cómo hola. están? Sí, Ok, ¿cómo están? Buenas noches. Tenía unas fallitas aquí con el internet, pero ya, listo. Bienvenidos chicos y chicas a este tercer webinar. Mi nombre es Exil Martínez, soy diseñador instruccional en UCAM. Y este webinar, bueno, es de HTML y CSS, primeros pasos para programar. Para ello nos acompaña Irán Pérez, que es uno de nuestros coaches en UCAM. Los invito a que puedan pues, participar en todo el webinar. Los estaré acompañando en el chat. Cualquier pregunta, cualquier duda, consulta, nos los pueden ir escribiendo allí y con gusto pues les voy contestando. Al final, antes de finalizar el webinar, vamos a tener una sesión de dudas y preguntas por si quieren hacer alguna pregunta pues en vivo, ¿no? O sea, en ese momento y no que se conteste por el chat. Y les recomiendo que esperen hasta el final, que le tenemos una sorpresa. Entonces, Irán, nada, te dejo con los chicos para que pues, puedas iniciar. Y muchísimas gracias una vez más por estar acá. muchas gracias, Sara. ¿Cómo están todos? Eh, bueno, pues espero que bien. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de una tecnología que se ha estado desarrollando ya por muchas décadas y que nace por ahí de el inicio de la Guerra Fría, sus antecedentes. Digo, porque esta tecnología es de los 90, pero empieza a cocinarse una revolución a raíz del miedo que tenía Estados Unidos de ser bombardeado por Rusia, y querían tener una solución por si en algún momento las líneas de comunicación fueran atacadas y no quedarse pues en silencio. Y a partir de ahí se ha estado desarrollando mucho el Internet y la manera en que nos comunicamos y también la forma en que evoluciona el mundo, porque en cierto punto no se ponen de acuerdo en qué momento, pero el punto es que se aplana la Tierra. Y no me refiero como a estas teorías de que la Tierra es plana, sino me refiero a que las distancias cada vez se acortan más, ya no existe el término de al otro lado del mundo, porque ahora es bien fácil consumir contenidos que se producen en Corea, en Japón, en Rusia, en Australia,
y de igual manera para ellos. ¿Y por qué les menciono esto si el webinar es de HTML y hojas de estilo? Bueno, en México tan solo se cree que casi 3/4 partes de la población están conectadas a Internet. Estamos conectados a Internet. Ajá. Y globalmente son aproximadamente 4.660 millones de personas. Entonces, se considera o podemos considerar bien importante aprender un poquito acerca de las tecnologías que viven en Internet para poder llegar a todas estas personas. Imaginen, con una página de Internet o con un dispositivo conectado a Internet, ustedes pueden tener acceso a contenido a nivel mundial. Y también es posible que el contenido que ustedes puedan crear pueda ser consumido, puede ser visto por cualquiera de estas 4.660 personas, millones de personas alrededor del mundo. Entonces, digo, también existen otros factores que pueden influir en el alcance de la información que estamos generando o del alcance de los mensajes que queremos hacer llegar a los demás. Pero creo que hay bastantes posibilidades de que alguien nos escuche allá afuera. Y precisamente una de las tecnologías que sigue desarrollándose, que las personas siguen usando, es pues las páginas web. Y, eh, las páginas web o la web eh, está hecha, bueno, muchas cosas con HTML y con hojas de estilo. Y otras tecnologías también que van encima, pero esas dos que les comento son un buen inicio para empezar a construir cosas. Y bueno, en un principio las cosas eran muy simples. Por ejemplo, yo tenía una computadora o un cliente, mandaba una petición al servidor, el servidor la procesaba y me devolvía algún resultado. Cualquiera, podría ser un documento, una imagen, un video, y video no como el que conocemos ahora, que es bien fácil abrir una aplicación y empezar a ver videos, sino que antes era realmente como complicado poder imaginar siquiera una transmisión de un webinar a través de una transmisión de video. Y bueno, poco a poco las cosas empezaron a evolucionar. Ya empezábamos incluso a conocer los términos de nube o de Internet como esta entidad o esta, pues sí, entidad misteriosa que permite que viaje nuestra información. Y también empieza a ser cada vez más grande el espectro de dispositivos que pueden consumir contenido en Internet. Aunque no lo crean, alguna vez los teléfonos celulares no podían tener aplicaciones como complejas de transmisión de video, de edición de video. Ahora ya es muy sencillo. Y también, por otro lado, las comunicaciones no tenían, entre comillas, el problema de, de ser transmitidas y recibidas por distintos tipos de dispositivos. Entonces, eh, conforme fue avanzando esta tecnología y esta necesidad de consumir cada vez y generar cada vez más contenido, pues se empezaron a tener que implementar y a desarrollar soluciones. Ahora ya tenemos la posibilidad de tener varias vistas o una página
tiene la posibilidad de tener varias vistas y se mostrará dependiendo del dispositivo en el que se esté haciendo la petición. Pues es básicamente eso. Antes solamente era un camino de ida y vuelta, después cambió, ya dependía de dónde, del tipo de contenido. También se empezaron a conectar cada vez más servicios y más plataformas. Por ejemplo, Facebook. Cada vez que nosotros queremos subir una foto, por atrás se corren muchos procesos para transformar la información y presentarla de una manera específica. De hecho, se corren algoritmos para saber quién aparece en las fotos, si se puede hacer algún tipo de reconocimiento, si la imagen que subimos tiene algún texto y también saber qué dice ese texto en específico. Todas estas tecnologías pues han ido evolucionando porque también ha evolucionado la web y, repito, la forma en que nosotros consumimos contenidos. Entonces, a este punto creo que empieza a tomar sentido todo este desarrollo y hacia dónde nos lleva. Y pues el objetivo es conocer un poquito más de estas tecnologías que viven o que viajan a través de Internet. Y bueno, hoy es el caso de HTML y CSS. HTML pues es un protocolo, es Hypertext Markup Language, es decir, un lenguaje de marcado. Ajá, por ahí incluso hay memes porque dicen, porque se hace como mucho énfasis en señalar que HTML pues no es un lenguaje de programación, sino que es solamente un lenguaje de marcado. Y tal vez no tenga estructuras de control, pero sí tiene reglas y sus componentes también tienen significado. Y HTML siempre va acompañado, o bueno, casi siempre, hay casos muy raros, la verdad, en que no, pero siempre va acompañado de otras tecnologías o de otras especificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo regular, una de ellas son las hojas de estilo en cascada. ¿Qué hacen o qué son las hojas de estilo? Bueno, definen reglas para cada uno de los elementos en nuestro documento HTML. Al final, si recuerdan la primera diapositiva, bueno, la diapositiva del primer ejemplo en cómo viajaba la información, en realidad un servidor web muchas veces solamente responde con un documento. Así como cuando nosotros damos descargar nuestra tarea o descargar una página o descargar una foto, así básicamente esa es la respuesta de un servidor web, pero nos responde un documento HTML y los documentos HTML tienen un orden y tienen, como les comentaba, reglas y sintaxis, etcétera, pero pues no se ve tan bonito como quisiéramos si solamente utilizamos esa información. Nos tenemos que apoyar de otras herramientas, como comenté, y ahí es cuando las hojas de estilo se vuelven nuestro héroe. A veces, porque en ocasiones de repente nos recuerdan esta época oscura o esta edad media donde todas las empresas importantes querían tener su participación en la web o presencia en Internet, pero creaban o tenían una idea de cómo debería de ser las tecnologías, entonces lo hacían como un poquito cerrado y estaban como el equipo que decía, no, hay que regresar al principio y hacer como todo abierto, etcétera, etcétera, etcétera. Afortunadamente, como que ya esta variedad tan amplia se
está siendo más angosta y cada vez hay como menos diferencias, cada vez hay cada vez hay más consenso en cómo debería de definirse la manera en que se construye la web. Entonces, pues, por ejemplo, uno de los primeros pasos que podríamos hacer, ya que tenemos como una idea de lo que quiero crear, de cómo se tiene que ver mi plataforma web o mi página web, eh, es hacer un modelado o un diseño o un wireframe o un mockup, etcétera, etcétera, etcétera. Hay distintos nombres y algunos de ellos pues se definen por ciertas cosas, pero el chiste para empezar, o sea, si estamos empezando y a lo mejor no tenemos como mucha idea de cómo trabajan todas estas herramientas, pues bien nos podría servir usar lápiz y papel y empezar ahí a aterrizar nuestras ideas. Yo quiero que se vea ahí, aquí este elemento, yo quiero tener una barra de navegación o una barra donde poner todos mis enlaces o como un índice de todas las partes importantes que va a tener mi plataforma. También quiero tener eh, un espacio solamente para el contenido y aparte quiero tener un pie de página con iconos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, existen tendencias en cómo se definen los elementos. De hecho, esta como que es un poquito viejita, por así decirlo, pero todavía se sigue usando como este diseño o esta forma de acomodar los elementos, sobre todo, por ejemplo, en los blogs o en estos portales de noticias. Eh, pero bueno, hay muchas formas, ¿no? Si ustedes entran a Facebook, pues más o menos pueden identificar cómo se agrupan cada cosa o cierta información de cierto tipo, cómo se agrupa, etcétera, etcétera, etcétera. Y también pues existen muchos layouts o muchas configuraciones de cómo ordenar o mostrar los elementos. Entonces, en este caso, en el caso de la diapositiva, pues podríamos imaginarnos un layout así, donde tengo un encabezado, tengo una barra de navegación o una sección especial donde están listados mis elementos o mis páginas principales o mis secciones principales. También tengo un apartado para contenidos y un pie de página como con iconos, ¿no? Por lo regular también hay reglas o convenciones, mejor dicho, de cómo ordenar cierto tipo de información. Eh, Conforme vayan avanzando o conforme se vayan desarrollando en la programación web, pues pueden irse también informando de todas estas como convenciones, ¿no? Algunas son muy lógicas, por ejemplo, el título a lo mejor de tu documento o el nombre de tu plataforma, pues eh, eh, no tendría sentido ponerlo hasta el final de tu página. Pero hay otras que a lo mejor no son tan obvias y que es importante conocerlas porque aparte existe algo que se llama experiencia de usuario. Y la experiencia de usuario es muy importante porque esto va a ayudar o a permitir que tu usuario o la persona a la que va dirigida la información permanezca más tiempo en tu página o consuma más cosas de tu página, utilice más tu plataforma, etcétera, etcétera. Y esto al final es un factor para que los motores de búsqueda te den un ranking mayor o menor. De hecho, el tiempo en el que pasa un usuario en una página o en un blog, en una plataforma, en una red social, se puede medir y al final
eso le da mucho valor a tu contenido, mucho valor a tu plataforma y termina traduciéndose en dinero o en monetización. Imaginen que están compartiendo su video, que no están utilizando YouTube, que es su página, y se dan cuenta que su contenido es demasiado bueno y que la gente está consumiéndolo y que pasa mucho tiempo dentro, pues bueno, empiezan ustedes a hacerse, se van a empezar a hacer más virales, se van a empezar a hacer más conocidos, porque aparte los motores de búsqueda los van a empezar a rankear más arriba, y ustedes van a poder sacarle provecho. Un ejemplo, pues puede ser con publicidad. Aunque Google te ponga automáticamente la publicidad, pues bueno, no está por demás pensar que tú como anunciante, pues vas a querer anunciarte en los contenidos más visitados o que son tendencia. Entonces, pues al final, también la experiencia de usuario es una inversión que puede redituar bastante. Y bueno, así se ve un documento HTML. Ya dejamos un poquito como el rollo y así se ve el documento HTML. Si nosotros, si le dan clic derecho a una página y le ponen inspeccionar elemento o ver código fuente, dependiendo del navegador, van a ver algo así. Tal vez con otro formato, con otros colores, pero básicamente es eso. Son muchas como de estos signos mayor y menor que, por ejemplo, y cada etiqueta empieza con un signo menor que y uno mayor que. Y todo lo que está encerrado ahí es una etiqueta. ¿Ok? Hay algunas etiquetas que no tienen contenido, por ejemplo, esta que dice meta, que define la colección de caracteres que mi página está utilizando o que mi página necesita para mostrar texto. Pero hay otras que pues sí tienen contenido, como la de título, y la de título pues tiene una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Ajá. ¿Y por qué es importante saber eso? Bueno, porque HTML, como ustedes pueden ver, utiliza o pueden ustedes imaginarlo como si fuera una caja que dentro hay más cajas. Ajá. De hecho, una de las estructuras de datos que ustedes, bueno, que se utilizan comúnmente para representar la jerarquía de estas etiquetas, es decir, cuál contiene a cuál, se utiliza mucho esta estructura que se llama árbol, donde, bueno, un elemento padre puede tener muchos hijos. O sea, quiere decir que, por ejemplo, una etiqueta, ¿sí? O en este caso elemento, aquí estoy definiendo el elemento head o encabezado, por así decirlo, pero más adelante vamos a ver otra que se llama header. Pero bueno, la etiqueta head, dentro va a tener información que por lo regular no se muestra, a excepción, por ejemplo, del título. Hay otras más etiquetas, pero que sí nos ayudan a configurar o a establecer reglas o a importar o a importarlas, y pues van a definir incluso cómo se muestra o cómo se debe demostrar mi documento. Y les decía, bueno, una etiqueta puede tener uno o más hijos o puede no tener ninguno. Tal es el caso de la primera etiqueta, la famosa doctype HTML, que no tiene pues ningún hijo, está solita, pero es bien importante porque con ese doctype o document type estoy diciendo que mi documento, las etiquetas que va a encontrar el navegador o el cliente,
pues son de tipo HTML, ¿ok? Y efectivamente yo empiezo todos mis documentos con una etiqueta HTML y ahí va a tener toda mi información. De hecho, la única que está afuera es la de doctype, si pueden observar. Entonces yo puedo decir que el elemento raíz o el elemento que es padre de todos es mi etiqueta HTML. Y HTML pues tiene dos hijos, head y body, y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Y por qué lo menciono? Bueno, porque también es importante, más adelante lo vamos a ver, cómo poder seleccionar o cómo poder recorrer estas etiquetas. Y a veces, bueno, es muy importante como tenerlo en cuenta. También porque nos puede dar una idea de qué elemento está dentro de otro elemento y si está bien puesto ahí o si lo tengo que mover. Entonces, el documento HTML básicamente es como si nosotros le platicáramos a alguien más cómo está organizada nuestra casa. Ajá. Tal vez pueda entender esta persona que dentro de un terreno pues hay una construcción y dentro de la construcción puede haber varios pisos y dentro de un piso específico está una recámara, pero pues a lo mejor no se la imagina mucho, ¿no? Entonces, vamos a pasar al ejemplo de cómo más o menos ir acercándonos a un diseño como el que tenemos al principio, que nosotros empezamos a modelar o a maquetar o a hacer en un borrador o en un boceto. Y pues también nos va a servir como guía para entender algunos de los elementos o algunas de las etiquetas y su contenido semántico. ¿Ok? Entonces, voy a quitar un poquito la presentación y previamente creé una carpeta en mi escritorio y esta carpeta la abrí con un editor de código. En este caso voy a utilizar Visual Studio y ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran, pero incluso pueden utilizar el, ¿cómo se llama? El bloc de notas, si son usuarios de Windows, o cualquier editor de texto. Pero la ventaja de utilizar un editor de código es que van a tener disponibles muchas otras herramientas, como puede ser snippets, es decir, como plantillas de pedazos de código. También pueden tener analizadores sintácticos, también pueden tener correctores, también pueden tener guías o sugerencias de las funciones o etiquetas que vayan escribiendo. Cuando un servidor web contiene documentos o tiene en alguna carpeta o en algún folder documentos, es muy habitual que tengan o que se utilice el nombre de index para hacer referencia a que ese es como el archivo por defecto que se debe de tomar si es que hay otros más. Es decir, como si tuviera como algún tipo de privilegio para ser leída primero, ¿no? Pero bueno, básicamente estoy diciendo que mi archivo index tiene como prioridad o que es mi archivo por defecto. Y bueno, puede llamarse como ustedes quieran, ¿ok? No es necesario que se utilice específicamente este nombre, pueden usar cualquier otro, pero bueno, solamente deben de tener cuidado en dos cosas. Uno, en utilizar caracteres válidos que soporte su sistema operativo y también su servidor web. Y también, por último, la extensión del archivo. ¿Ok? Existen otros. Antes existía el XHTML, antes existía el HTML nada más, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ocupar HTML
digamos que como una convención o un estándar, y el nombre de index, ¿ok? Entonces, voy a hacer más o menos como el mismo ejemplo de que estaba en las slides, pero déjenme les enseño algo. Este editor, que es Visual Studio, tiene una ayuda o un snippet en el que me crea la estructura básica del documento. ¿Ok? La primera parte, o sea, en la línea número 1 está mi doctype. La segunda empieza mi documento HTML, pero tiene un atributo. Estos valores, donde tengo un identificador y luego tengo un valor, se llama atributo. Y son bien importantes porque yo estoy extendiendo la información o complementando la información que tiene esa etiqueta y también sus hijas, ¿ok? Porque lo que yo defina para mi etiqueta padre, pues las etiquetas dentro de ella lo van a heredar, etcétera. En este caso, pues es todo el documento HTML y está diciendo que está en inglés. Los atributos por lo regular son opcionales, a veces se pueden poner, a veces no, pero por ejemplo, si yo quiero decirle al navegador o al cliente que va a abrir mi documento, le quiero decir en qué lenguaje está, por cuestiones de accesibilidad, por cuestiones de internacionalización, también lo puedo hacer, ¿ok? Y también puedo decir la escala de mi documento, por ejemplo, aquí, en estoy diciendo al navegador o al dispositivo que va a abrir mi página, le estoy diciendo con qué escala empezar, como ancho, qué medida debe de tomar. En la de arriba le estoy diciendo que por ahí hay cierta compatibilidad con algún navegador específico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lo hago solamente como para ahorrar tiempo, pero, o para enseñarles, pero yo creo que también sería importante como empezar desde el inicio y poco a poco para los que están empezando y quieran como hacer también sus pruebas. Entonces, había dicho que empezamos con el doctype y con mi etiqueta HTML. Es un buen hábito y por favor traten de acostumbrarse a que si yo abro una etiqueta, también la cierre. Bueno, si en este caso tiene etiqueta de cierre. Cada vez que, también otra, y eso es para muchos símbolos, cada vez que yo abro un paréntesis, lo cierro. De hecho, el editor ya lo cierra por mí, pero debo de crearme ese hábito de cada vez que abro un paréntesis, lo cierro. Cada vez que abro una llave, la cierro y así sucesivamente. En el caso de las etiquetas es exactamente lo mismo. Cada vez que abro una etiqueta, la cierro. ¿Por qué? Porque hay veces que ya estoy como, ya tiene esta etiqueta muchos hijos o muchos elementos dentro de ella y de repente se me olvida y puede que la información no se vea como yo quiero. ¿Ok? Entonces, quiero, déjenme, porque también les quiero enseñar otra cosa. No, eso no. Ok, ya, era así. Live, server. Puedo utilizar una extensión que se llama Live Server en mi editor, que lo que hace es generar un servidor que me permita visualizar mi documento. Hay otra forma, por ejemplo, si abro la carpeta y aquí tengo mi documento, puedo hacer
clic derecho, abrir con Firefox o con el navegador que ustedes quieran y abren su documento. El asunto o el problema es que cada vez que haga un cambio o que salve mi documento, tengo que refrescar la página y cambiar de ventana. Y digo, si tengo dos monitores o un monitor muy grande y el espacio no es como un problema, pues a lo mejor sí sí podría hacerlo, ¿no? Manualmente, pero pues muchas veces el cambiar de ventana disculpen, ¿no? Cambiar de ventana o el estar refrescando a cada ratito el documento, pues nos quita el ritmo. Y bueno, como ustedes ven, todavía mi página no muestra nada. Entonces, voy a empezar por mi elemento head. Y en mi elemento head voy a decir o voy a configurar la colección de caracteres o el charset. Y si lo defino como UTF-8, pues está bien. Es decir, para el español, para el inglés, UTF-8 está como bien, está perfecto, pero puede que quiera mostrar algún símbolo o que quiera escribir algún texto con caracteres, digamos, especiales. Por ejemplo, chino, japonés, coreano, árabe, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tendría que definir otro charset para que la información se muestre bien. Hay navegadores que detectan inmediatamente en qué lenguaje está trabajando, etcétera, etcétera, y cargan como valores por defecto, pero siempre es buena práctica que nosotros definamos cosas explícitamente. Entonces, otra etiqueta que no puede faltar es la de title, que va a mostrar arriba en la pestaña el texto que yo le indique. Entonces, por ejemplo, HTML y CSS. Bueno, vamos a poner UTEL, webinar, HTML. Así lo voy a dejar. Entonces, aquí no lo refresco. Ahora quiero hacer refresh manualmente y ahora sí, ya lo muestra. Entonces continúo luego, voy un poquito más rápido, voy a empezar a definir los elementos que va a tener mi página web. Y esto sucede por lo regular dentro de la etiqueta body, que es decir, este es el cuerpo de mi documento, lo que se tiene que ver, donde va a trabajar el usuario, donde todo lo que esté dentro de ella es lo que va a ver la persona que entre a mi página web. Entonces, muchas veces o algunos layouts se conforman de estos tres elementos y aparte, pues son o sea, se definen muy bien o se describen muy bien. Tengo un encabezado, tengo una sección principal, donde, es decir, el contenido principal que quiero mostrar va a ir ahí, y tengo un footer, es decir, un pie de página, ¿no? Entonces, como que tengo mi cabeza, el cuerpo y los pies. Entonces, pues se entiende como un poquito más fácil, empieza a ser semánticamente correcto como el tipo de información que quiero mostrar, ¿no? ¿Qué es lo más importante para mí que se muestre cuando yo recién entro a mi página? Puede ser un título, ¿no? Entonces voy a poner un título, y va a ser UTEL, webinar, HTML, más CSS, y no sé, algo así. Y tal vez puedo tener un subtítulo, no sé, H3 voy a utilizar, que diga primeros pasos. Pero si se ve, o sea, si se dan cuenta, la verdad,
como que así mucho, muy padre, no se muestra. También, pero bueno, ahorita solamente estoy definiendo cómo se van a organizar mis elementos o mi información. Quiero para mi sección principal tener esta parte del índice de mi contenido, ¿ok? Entonces, como realmente no tiene un contexto propio, una importancia tal, puedo utilizar una etiqueta que refiera a lo mejor a un elemento de importancia secundaria o que puede estar o que puedo hacer a un lado, por así decirlo. Entonces, voy a utilizar aside. Y también quiero para mi sección principal, pues precisamente una etiqueta que se llame section. Hay un listado de etiquetas y cada una por lo regular tiene un propósito. También puedo utilizar genéricas, pero eso no le van a dar mucho valor semánticamente hablando a la información que yo estoy generando. Es decir, sería bueno que ustedes pusieran el refrigerador en la cocina, pero nadie los detiene si lo quieren poner en la azotea. Solamente que si yo estoy definiendo un espacio que se llama cocina, pues ahí voy a meter cosas que son de la cocina, ¿no? Y bueno, le meto un poquito de velocidad, pero solamente quería como enseñarles o recordarles cuál es la meta, cómo quiero que se empiecen a mostrar mi información. Y aparte, bueno, pues tengo aquí abajo un footer y voy a definir un pequeño parrafito de texto hasta abajo. Y aquí, pues no sé, puedo poner la clásica derechos reservados, UTEL, en derechos reservados. Bueno, ¿no? Incluso los editores pueden rellenar el texto por mí. Por ejemplo, tengo aquí un párrafo y dentro de mi párrafo quiero meter información así como de relleno. Y existe un texto muy famosito precisamente con esa finalidad que se llama Lorem Ipsum. Y como ven, pues me genera texto de relleno, no aleatorio, porque me parece que está inspirado, es el texto de un poema o algo así, no, les mentiría, pero pues se lo pueden investigar. Ahora bien, todavía no se ve mi página como en el diseño, que ni siquiera se acerca, y ahí es cuando entran las hojas de estilo, ¿ok? Las hojas de estilo en cascada, y ahorita les comento por qué se llaman en cascada, porque ustedes, básicamente ustedes pueden sobreescribir, o más bien escribir 2 veces la misma regla con distintos valores. El asunto está que la última que se toma en cuenta, digo más bien, la que se toma en cuenta es la última. Y por eso es que se recomienda poner como librerías o frameworks primero y luego ya los estilos personalizados al final, para que no se puedan como, o sea, que los suyos tengan prioridad o sean los últimos que se tomen. La etiqueta link, es una etiqueta sin contenido y tiene como atributo, bueno, los dos principales es href, donde le indico la ruta de mi documento o que enlace un archivo, perdón, en este caso mi hoja de estilo, y también la etiqueta rel, que hace referencia al tipo, al rol que va a tener, por así decirlo, o el papel que va a tomar ese archivo. Y para las hojas de estilo, pues es de hojas de estilo, ¿no? Style sheet. Y ahora ya puedo empezar. Voy a mostrarlo mejor así. Lo voy a cerrar para que vayan viendo como las dos partes. Y solamente una cosa, si tienen dudas o alguna pregunta, por favor vayan escribiéndolas en el chat para irlas atendiendo y como ahorrarnos un poquito de tiempo.
Bueno, voy a cerrar otra vez este para tener más espacio. Y aquí es donde defino las reglas. La estructura o la fórmula, por así decirlo, o la regla para definir una regla de estilo o un estilo es un selector. Va primero un selector y luego dentro de mis llaves va la regla y 2 puntos y el valor, ¿ok? O valores. Entonces, es bien importante como recordar esto porque hay algunos selectores especiales que utilizan cierta nomenclatura específica, como los pseudoelementos o las pseudoclases, que eso estaría como padre verlo a lo mejor en un taller o en un webinar un poquito más avanzado, pero básicamente esta es la forma, ¿sale? Hay muchas reglas, hay muchos estilos, pero tampoco es que tengamos que aprendérnoslos todos. Si alguna vez nos falla alguno, pues podemos ir con el tío Google para que eh, nos diga más o menos cómo le podemos hacer o cuáles serán los valores que tenemos que utilizar, etcétera, etcétera. Bueno, por ejemplo, voy a decir que quiero un color de relleno, es decir, que este fondo ya no lo quiero de este color, ahora quiero que sea, no sé, que a ustedes se les ocurra, puede ser amarillo, puede ser negro, puede ser incluso por ahí una imagen, etcétera, etcétera. Yo le voy a decir que quiero un color Cadet Blue. No sé cómo se vaya a ver, pero ya la definí. Estoy diciendo que para mi elemento body y todo lo que esté dentro de él, quiero que se pinte de este color. Sí, se ve horrible, yo lo sé, pero bueno, solamente es un ejemplo. Por ahí puede ser el nombre del color. Hay colores que ya están definidos, que esos nombres toman cierto valor, o puedo utilizar eh, eh, un formato RGB, donde son valores hexadecimales. Los primeros dos son para cuánto valor le quiero poner al rojo. O sea, imagínense como una cubeta de pintura, cuánto le voy a poner de rojo, cuánto le voy a poner de verde y cuánto le voy a poner de azul, ¿no? Entonces, yo quiero decir 43 de rojo, 0 de verde y tal vez 12 de azul, ¿no? Y se ve algo muy feo también. O pues nada más puedo decir, bueno, quiero 3Ds, que esto es como la abreviación de D. Pues ya se ve un poquito mejor, un poquito más claro. Entre más bajo sea el número o el valor, más oscuro se va a ver. Entonces, si yo le pongo un 3333, se ve oscuro y así con todos los colores, ¿no? Puedo poner 1, 2, 3 o puedo utilizar el famoso coffee porque, bueno, pero no es coffee, sería 0. Así para poner un color o para definir un color. Y bueno, esto pinta todo mi body, o todo el documento en este caso. Si quiero nada más cierta área, pues también lo puedo hacer, ¿no? Puedo también definir márgenes. En este caso yo quiero un margen interno para mi elemento header, que son estos dos textos, que no sé, la propiedad es padding, como lo quiero tanto arriba como los lados como abajo, yo quiero que sea de, no sé, 20 píxeles. Ajá. Puedo definir medidas utilizando varias unidades, por ejemplo, píxeles, puntos, pulgadas, también puede ser
tomar el valor relativo del ancho de la letra M en mi fuente y utilizarlo, etcétera, etcétera, etcétera. También puedo cambiar el tipo de letra. Por ejemplo, voy a decir para todo el documento font family, y aquí hay como varias opciones que ya las tiene. Yo quiero que sea Arial, a ver cómo se ve mi documento. Bueno, pues ya no se ve tan horrible. Puedo decir específicamente, por ejemplo, del header, todos los elementos H1 del header, quiero que tengan cierto tipo de letra. Entonces voy a decir que lo quiero 2M. Entonces, del tamaño de la M 2 veces. Y después puedo decir que voy a hacer un poquito más para acá, para que se alcance a ver todo. También puedo decir que el H3, que todas las etiquetas H3 dentro sean del tamaño de 1.5 M, o incluso puedo hacer que se vean más grandes que el título, pero como que no tiene mucho sentido. Aquí quiero que se vea de color como más clarito. Aquí sí, a ver qué tal, no, ni se alcanza a ver. Mejor voy a utilizar este. Ya, bueno, ya tengo como un poquito más bajito, y tal vez le voy a disminuir un poquito el tamaño. Y ahora voy a definir cómo quiero que se distribuya mi contenido. Y como mi contenido dije que está dentro de la etiqueta main, pues voy a utilizar una regla para para mi elemento main y todo lo que viva dentro, ¿no? Entonces quiero utilizar una técnica o una regla de hojas de estilo que se llama grid. Hay otra que se llama flex, y que son de gran ayuda precisamente para decir o para definir las reglas de cómo se tienen que mostrar mis elementos. Obviamente, este ejemplo es porque también lo quiero dejar claro, para una página web que se va a mostrar en un escritorio o en una computadora de escritorio, quiero decir, pero aquí mismo puedo definir las vistas para un celular o para una tablet, por ejemplo, y también los navegadores tienen como esta funcionalidad que es, a ver, simula cómo se vería en un iPhone 6, 7 u 8, ¿no? Pues más o menos así se vería. A ver, ¿cómo se vería en un Galaxy? Pues así, o cómo se vería en un, etcétera, etcétera. Entonces, yo ahorita estoy definiendo como una vista general solamente. Digo que quiero que este contenido se muestre como un grid. Como una así parrillita, o como muy parecido a una tabla. Y también le voy a decir que, o voy a definir como un template para mis columnas. Entonces, si se dan cuenta aquí, yo tengo 2 columnas. Lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Y aquí, por ejemplo, tengo 2 columnas, la primera y la segunda. Entonces, le voy a decir o voy a definir los valores para el ancho de esas columnas. ¿Ok? Y voy a decir, no sé, puedo tener algo como, para el primero, voy a utilizar una función muy como padre. 150 píxeles, o 25%. Y luego, para lo siguiente, pues que tome como todo el espacio, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahí no tenía como mucho espacio para este elemento, entonces como que lo puso más abajito, ¿no? Yo quiero que se vean como, no, discúlpenme, no es cierto. Este es el footer, sorry. Es que no tengo nada en aside. Aquí lo voy a poner. Igual, un parrafito que diga, soy el aside. Ya, ahora sí, se ven como parejitos, y abajo tengo mi footer. Como quiero que también se vean
los cambios, voy a hacer como un truquito y voy a decir que todos los elementos, este es el selector para todos los elementos, tengan un borde de un píxel, que sea una línea sólida y que se vea, no sé, ahora sí voy a utilizar un color así medio chillante, así. Me hace que sí. Entonces ya todos los elementos, si se dan cuenta, tienen un bordecito, ¿no? Entonces, eso solamente porque quería como ver que ya se acerca al layout que yo espero. Y ya digamos que a lo mejor lo último sería para footer, que las reglas sería que alinear el texto, o sea, centrarlo. No sé, también quiero un margen interno de, no sé, 10%, también puedo decir 100%. Solamente me falta cómo hacer que todo este espacio de aquí abajo se utilice. Y para eso, bueno, puedo decir o puedo indicar que mi body, mejor, debe de tomar la altura de 100, del 100% de mi altura del dispositivo. Aquí no se ve, no se alcanza a ver mucho, pero si pongo otra vez la reglita, ahora voy a tener un bordecito que llega hasta abajo. Entonces, no lo tomo. Bueno, ahorita lo arreglamos. El punto es, ya lo que quería llegar. Puedo definir los estilos para cualquier elemento de mi documento. Actualmente se pueden hacer maravillas con CSS y porque ya tengo que terminar. Entonces me voy a pasar como un poquito a las conclusiones. De todos modos les voy a compartir el ejemplo. Y bueno, hay otros aspectos, no todo es solamente HTML y CSS, también pueden incluir JavaScript como para hacer manejo de ciertos elementos, de información, hacer peticiones, etcétera, etcétera, pero deben de tomar estos, al menos, son más, estos tres aspectos, que es la seguridad, la accesibilidad, la rapidez y fluidez, que tiene como que ver con lo que comentábamos de experiencia de usuario y experiencia de interfaces de usuario. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Sí, se la pueden como ir escribiendo porque no veo en la parte esta de los comentarios. Sí, hasta ahora no tenemos preguntas. Nadie se avienta a comentar algo, porque en lo que se animan les puedo ir compartiendo como... Aquí ya hay ay, una discúlpame. pregunta. Sí, tranquilo, aquí hay Sí. una pregunta. ¿Podrían compartir el link para la descarga del editor, porfa? Sí, cómo no. Mira, puedes buscar, lo puedes buscar así, o también te lo pasamos, Visual Studio Code, y te va a aparecer el primer resultado, esta página. Dependiendo de tu sistema operativo, pues ya lo instalas. En Windows es bastante fácil. También, bueno, en cualquiera de, ya sea Ponle Mario Linux, Mac Kart! o Windows. Ok, es muy súper fácil de instalar. Entonces, pero se lo paso a Exil para que ella no lo pueda compartir en el chatcito, porfa. Sí, allí Ara se adelantó un poquito y ya se los envió. Perfecto. Sí, ya está Padre. listo. No, qué padre. Voy a crear aquí un pen y les voy a copiar el código. Creo que nada más el del body. Para que ustedes jueguen, si quieren ahí pueden editarlo y van viendo como los cambios en el momento.
Pero no lo salvé, me parece. Ya está. Y también te lo paso, Excel, para que si quieren hacer pruebas aquí o, por ejemplo, quieren como arreglar esa parte que se ve hasta abajo, también lo pueden checar. Y el plugin que utilicé, cuando abran su editor, le dan clic aquí en estos cuadritos y les va a aparecer esta barrita lateral, se llama Live Server. Si ustedes escriben aquí Live Server, les aparece el primer resultado, es el que les comento. Le dan clic y les va a abrir esta pestaña y ahí vienen como las instrucciones, si tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer. O también pueden googlear y también les aparece la opción y como la documentación de cómo se utiliza, dónde se le tiene que picar para activarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Porque por lo regular aquí les aparece un botoncito, a veces sí, a veces no. A mí no me apareció hace ratito, entonces lo tuve que activar, digamos, a mano, pero pues así pasa. No sé por qué. ¿Va? ¿Alguien más que se anime? ¿No? Entonces, te paso el control Excel. Ok. Sí, muchísimas gracias, Irán, por toda la explicación. Espero que a todos nuestros participantes les haya gustado mucho. De alguna manera vimos todo lo que podemos hacer con HTML y CSS y eso que fue un poquito. Pero bueno, es una demostración y todo lo que se puede hacer está ya en nuestra imaginación, ¿no? Y en todo lo que se pueda aprender. Les compartí el link que me comentaste para que ellos puedan hacer sus prácticas y también les recuerdo que la grabación va a quedar en nuestras redes sociales. Entonces, si la quieren volver a ver, pues sin problema la van a tener allí. Y les comento que próximamente estaremos iniciando nuestro bootcamp de desarrollo web full stack. Inicia el 14 de julio, tenemos fecha límite de inscripción hasta el 10 de julio, dura 7 meses y la inversión es de 3.320 pesos mexicanos. Los invitamos a todos para que pues, se puedan inscribir. Este webinar fue solamente un pedacito de todo lo que ustedes pudiesen aprender. Fíjense que usando HTML es como por decir, las vigas de nuestra casa y ya CSS son los bloquecitos, el color, todo lo que nosotros podemos usar para ponerlo bonito, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Al finalizar, les va a estar llegando sus correos una sorpresa con un descuento que vamos a tener especial para todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Y allí pues van a poder ver todo el detalle del contenido que estaríamos viendo para el bootcamp, todos los módulos, todos los proyectos que estarían entregando ustedes al participar en este bootcamp. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. El temario también se lo podemos compartir. Sí, se lo vamos a compartir por correo. Por correo les va a llegar toda la información. Y el que quiera inscribirse, pues va a tener el descuento por participar el día de hoy en nuestro webinar. A ver, déjenme revisar que creo que hay preguntas. A ver, el temario les va a llegar por el correo, sí. Muchas gracias, muchas gracias. En Argentina, ¿cuánto costaría? A ver, vamos a ver cómo hacerse. Irán, hay una de las preguntas que nos hacen si estaríamos viendo dentro del bootcamp la parte de web service. Sí, claro, por supuesto. Esa parte se ve. Y, por ejemplo, puede ser desde una API hasta a lo mejor real-time applications. Bueno, hay varias herramientas, pero toda esa
parte se ve y está en el programa. Exacto, ya voy, que aquí quieren hacer una pregunta, pero ya voy. Vamos a ver, es Julieta. Ya voy, Julieta, ya un momentito. Déjame buscarte. Que me dice que no puede hablar por el micrófono. A ver. Ya va. Ahora sí, Julieta, ¿te deja hablar? No. Ya va. Déjame ver. Porque estoy dándote permiso para que puedas hablar. Mm. ¿Y ahora? Listo. Ok. Hola, buenas tardes. Soy Julieta. Una pregunta. Buenas tardes. Digo, yo no tengo mucha noción en lo que son las páginas web. Mi pregunta sobre esto, digo, es el complemento para mi trabajo, por eso me interesa el curso. Necesito saber si ustedes trabajan con hospedajes específicos, nos enseñan a trabajar con estos, con dominios, o es libre, vamos, ustedes nos dan ciertos dominios que uno pueda escoger, vamos, o ustedes tienen sus dominios y tenemos que trabajar con ellos. Ay, no entendí muy bien la pregunta. Sí, que si, por ejemplo, en el curso tienen que utilizar como alguna plataforma específica o algún dominio nuestro en especial. La respuesta es no, o no sé, a no ser que por ahí haya otra información, pero la respuesta es que no. Realmente se ven como muchas opciones, desde que tú tengas o tú puedas crear como algún servidor de prueba en tu casa, hasta hacer el deployment o el despliegue de tu plataforma, ya sea Amazon, Google. Se toca como de manera general, pero puede tocarse sin ningún problema algún proveedor de servicios de Azure o un web hosting, si a lo mejor tu proyecto o tu página como que no es tan pesada, pues también se puede utilizar el hosting y el proveedor también de dominios que tú quieras. Ah, ok, perfecto. O sea, nos enseñan a trabajar con todos. Gracias. Sí, de hecho, porque recuerden que, bueno, y esto también muchas veces se nos dice en la escuela que no hay que casarnos como con alguna tecnología. Digo, sí, al final puede que te especialices, pero, por ejemplo, allá afuera, en el mundo laboral, puede que en algún proyecto o en una etapa se use algún proveedor y en otro proyecto o en otra etapa se utilice otro. Incluso es bien común que se utilicen distintos proveedores como para integrar precisamente distintas soluciones. Entonces, también eso. Tal vez no se necesite tanto para una página como pequeñita o básica, pero de todos modos se ven todas esas opciones porque la idea también es tocar la preparación para el mundo laboral, o sea, no nada más que se enseñen las cosas y que ahí se queden. Entonces es bien importante como ver todo el panorama e ir como utilizando todas las herramientas que se puedan. Okay, muy amable, gracias. Por aquí había otras preguntas acerca de las bases de datos y qué tipo de contenidos estaríamos trabajando en el bootcamp. Bueno, ahí estarían viendo JavaScript, está Node.js, MongoDB, como comentó ahorita, irán diversos servicios en la nube. De todas maneras, a su correo le va a llegar el temario detallado
para que puedan ver todo el contenido que estarían viendo y todos los proyectos que tendrían que desarrollar. Les comento que en el bootcamp, bueno, estarían desarrollando 6 proyectos. Entonces, pues casi que están programando desde el primer día. Entonces, nada, los invito a que puedan revisar su correo para no quitarle más tiempito del que teníamos planeado para hoy. Nada, prerequisitos no, está preguntando Paola, no tienen prerequisitos. Allí de todas maneras les va a llegar la información completa. Y algo muy importante que durante el bootcamp pues pueden recibir insignias, ¿ok? O credenciales digitales que les van a permitir cada vez que ustedes completen con N cantidad de puntos, ¿ok? Sus proyectos, pues puedan publicar estas insignias en sus redes sociales. Y estas insignias les ayudan mucho a nivel del momento de buscar empleo, ¿ok? Porque pues le dice con detalle qué lograron o qué cumplieron para poder obtener estas insignias. Entonces, de todas maneras, les invito que una vez finalicemos otra pregunta. Si todo es en vivo, sí. Las clases son los días sábados, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Todas las clases son en vivo y así como mostró Irán ahorita, pues van a estar haciendo códigos, practicando muchísimo, pues para que puedan desempeñarse bien en su rol. Y van a tener, también hay sesiones entre los días de la semana para que puedan repasar o aclarar cualquier duda en caso de que lo necesiten, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Exit? Bueno, hasta ahora no hay más preguntas. Chicos, bueno, nada. Les invito a que revisen sus correos, ahí le va a llegar la información con detalle. Muchísimas gracias por participar el día de hoy. Muchísimas gracias, Irán, por esta demostración. Y nada, No, de nada. nos vemos próximamente, ¿sí? Muchas gracias. Un abrazo, bye bye.